Corre el año 113 a.C. y una sombra inquietante se proyecta sobre los Alpes. Roma es la dueña indiscutible del Mediterráneo tras haber aplastado a Cartago y Macedonia, pero sus ojos siempre han mirado al sur y al este. Sin embargo, en las fronteras septentrionales, en las frías tierras de Nórico, la actual Austria, los aliados de Roma comienzan a enviar mensajes de pánico. Una marea humana ha descendido desde las brumas de Jutlandia y el mar Báltico. No es un ejército invasor convencional, es una nación entera en movimiento. Son los imbrios y los teutones, y traen consigo sus mujeres, sus hijos, su ganado y un hambre insaciable de tierra fértil. Para los romanos, estos recién llegados son una incógnita aterradora. Los informes hablan de hombres de estatura gigantesca, con ojos azules como el hielo y cabellos rubios o pelirrojos, que luchan con una ferocidad que desafía toda lógica civilizada. Se mueven en enormes caravanas de carromatos, devorando los recursos de las tierras que atraviesan como una plaga de langostas. Se estima que la columna migratoria supera las 300.000 personas, incluyendo decenas de miles de guerreros que no temen a la muerte. Los habitantes de Nórico, incapaces de detenerlos, claman a Roma por protección, invocando los antiguos tratados de amistad. El Senado romano, preocupado por la estabilidad de sus fronteras comerciales y el suministro de hierro de la región, decide intervenir. Envían al cónsul Cneo Papirio Carbón con un ejército consular estándar de unos 30.000 hombres. La misión oficial es proteger a los aliados y disuadir a los bárbaros de acercarse a Italia. Pero Carbón no es un diplomático prudente, es un político ambicioso de una familia plebeya que necesita desesperadamente una victoria militar deslumbrante para cimentar su carrera. Ve a estos salvajes no como una amenaza existencial, sino como una presa fácil para obtener un triunfo rápido. Cuando las legiones de Carbón cruzan los pasos alpinos y llegan a la región, los imbrios, sorprendentemente, muestran respeto. Han oído hablar del poder de Roma y, de hecho, no buscan guerra con la República. Al ver los estandartes romanos, envían embajadores a Carbón, disculpándose por haber atacado a los aliados de Roma y prometiendo marcharse a otras tierras si se les permite el paso. Es un momento crucial, la paz es posible. Los bárbaros están dispuestos a dar media vuelta. Pero Carbón mira a los embajadores con desprecio, interpretando su oferta de paz como debilidad y miedo. El cónsul romano trama entonces un plan digno de un villano de tragedia. Acepta públicamente las disculpas de los imbrios y les ordena que se retiren de Nórico. Les ofrece guías locales de confianza para escoltarlos de vuelta hacia el norte por un camino seguro. Sin embargo, todo es una mentira monumental. Carbón ha dado instrucciones a los guías para que lleven a la inmensa columna germánica por un camino largo y tortuoso. Mientras él planea llevar a sus legiones por una ruta corta y oculta a través de los bosques para emboscar a los imbrios mientras marchan desprevenidos. La traición está servida. Carbón cree haber ejecutado la maniobra perfecta. Mientras los imbrios caminan lentamente, cargados con sus familias y posesiones, confiando en la palabra de honor de un cónsul romano. Las legiones avanzan a marcha forzada por los atajos boscosos cerca de la ciudad de Noreia. Los soldados romanos están cansados pero motivados por la promesa de botín y esclavos. En la mente de Carbón, la batalla ya está ganada antes de empezar, atacará a una columna en marcha, desorganizada y confiada. Será una matanza fácil, una repetición de las victorias contra las tribus galas desorganizadas. Sin embargo, el cónsul comete el error fatal de subestimar la inteligencia y los instintos de sus enemigos. Los imbrios no son simples salvajes, son supervivientes natos que han viajado miles de kilómetros a través de territorio hostil. Sus exploradores son astutos y conocen el terreno mejor que los guías traidores. Pronto, los líderes tribales notan que algo va mal. Las señales en el bosque, el comportamiento nervioso de los guías y los sonidos lejanos de metal contra metal alertan a los guerreros. La columna desprevenida que Carbón espera encontrar empieza a prepararse para lo peor. Cuando las legiones de Carbón finalmente emergen de la espesura para lanzar su ataque sorpresa, no encuentran a una multitud de refugiados en pánico. Se encuentran con un muro de escudos.
Los cimbrios han descubierto la traición a tiempo y han formado sus líneas de batalla. Lo que debía ser una cacería se convierte instantáneamente en una batalla campal contra un enemigo que ahora tiene un motivo adicional para luchar, la furia ante la traición romana. La palabra de Roma ha sido rota, y la respuesta será sangrienta. El terreno alrededor de Noreia es accidentado, con bosques densos y colinas, un escenario que dificulta las maniobras ordenadas de la legión romana. Carbón, atónito al ver que su sorpresa se ha evaporado, ordena cargar de todos modos, confiando en la superioridad del armamento y la disciplina latina. Pero al acercarse, los legionarios romanos experimentan por primera vez el terror cimbrio. Los guerreros que tienen enfrente son, en promedio, una cabeza más altos que los italianos. Sus gritos de guerra no son cánticos ordenados, sino aullidos animales acompañados por el golpeteo rítmico de las armas contra los escudos, un sonido que retumba en los valles como truenos. La primera línea romana, los Hastati, choca contra la vanguardia germánica. El impacto es devastador. A diferencia de los griegos o macedonios, que luchaban con lanzas a distancia, los cimbrios se lanzan al combate cuerpo a cuerpo con una violencia frenética. Blanden espadas largas, hachas pesadas y mazas capaces de abollar cascos y romper escudos escutum de un solo golpe. La disciplina romana, diseñada para aguantar y empujar, se ve puesta a prueba contra una fuerza física bruta que nunca antes habían encontrado. La trampa de Carbón se ha cerrado sobre su propia mano. La batalla de Noreia se convierte rápidamente en una pesadilla táctica para Cneo Papidio Carbón. El sistema manipular romano depende de la rotación de líneas. Los soldados cansados del frente se retiran a través de los huecos para ser reemplazados por tropas frescas. Pero la presión que ejercen los cimbrios es tan inmensa y constante que impide esta maniobra. Los legionarios de la primera línea están siendo empujados hacia atrás físicamente, incapaces de abrir los espacios necesarios para el relevo sin que el enemigo se cuele por las brechas. Los romanos descubren con horror que sus gladios hispanos, perfectos para apuñalar a enemigos con armadura ligera o falangitas estáticos, tienen dificultades contra estos gigantes que se mueven con una agilidad sorprendente para su tamaño. Además, la geografía boscosa impide que la caballería romana flanquee al enemigo. Están atrapados en un combate de desgaste, y en un combate de pura fuerza muscular, el legionario romano promedio de 1,65 metros está perdiendo contra el guerrero cimbrio de 1,80 metros o más. La situación empeora cuando los teutones, aliados de los cimbrios, se unen a la refriega. La superioridad numérica comienza a inclinarse del lado bárbaro. Carbón, observando desde la retaguardia, ve cómo sus estandartes vacilan y retroceden. La arrogancia del cónsul se disuelve, reemplazada por el frío miedo de la realidad. No solo no va a obtener su triunfo, sino que está a punto de perder un ejército consular entero. La traición, que debía garantizar la victoria, ha enfurecido a los dioses de la guerra. Los cimbrios luchan con una extraña mezcla de furia individual y cohesión tribal. Las mujeres cimbrias, situadas en los carromatos en la retaguardia, animan a sus hombres con gritos y cánticos, creando un muro de sonido que desmoraliza a los romanos. Para los latinos, ver a una nación entera en guerra, donde hasta las familias participan psicológicamente, es desconcertante. Empiezan a correr rumores por las filas romanas de que estos hombres no son humanos, sino demonios del bosque que no sienten dolor. La línea romana comienza a curvarse peligrosamente. Los centuriones, la columna vertebral del ejército, caen uno tras otro intentando mantener la cohesión. Las órdenes de Carbón se pierden en el caos. La legión, esa máquina perfecta de matar que había conquistado el Mediterráneo, se está atascando en el barro y la sangre de Noreia, superada por una fuerza de la naturaleza que no comprende de tácticas de manual, sino de aniquilación pura. El punto de quiebre llega cuando la superioridad numérica de los cimbrios les permite desbordar los flancos romanos. Al no poder mantener la línea recta en el terreno irregular, los manípulos romanos quedan aislados unos de otros, formando pequeñas islas de resistencia roja en un mar de guerreros bárbaros. Una vez que la formación se rompe, la ventaja del equipo romano desaparece. Un legionario aislado,
atacado por 3 o 4 gigantes con hachas, es un hombre muerto. El pánico, el viejo enemigo de todo ejército, empieza a contagiar a las tropas de Carbón. Los soldados más jóvenes, los Velites y Astati, viendo la masacre de sus compañeros y la ineficacia de sus armas, comienzan a mirar hacia atrás, buscando una vía de escape. La retirada ordenada es imposible, están demasiado comprometidos en el combate. La única opción es luchar hasta morir o romper filas y correr, lo que usualmente significa morir cansado. Los cimbrios, oliendo el miedo, intensifican su ataque. Su objetivo no es solo derrotar al enemigo, sino exterminarlo en castigo por la perfidia de su líder. Avanzan sobre los cadáveres de los romanos caídos, rompiendo la segunda línea, príncipes, con una brutalidad espantosa. La élite veterana de la tercera línea, Triarii, que normalmente entra en combate solo en momentos desesperados, se ve obligada a luchar mucho antes de lo previsto, tratando de evitar una derrota total. Carbón intenta reagrupar a sus hombres, pero su autoridad moral está destruida. Los soldados saben que están muriendo por la ambición estúpida de un hombre que rompió un tratado de paz. La traición pesa sobre la conciencia del ejército. Muchos romanos sienten que los dioses los han abandonado por haber actuado sin honor. La estructura de mando se desintegra. Ya no es el ejército de Roma, son miles de hombres aterrorizados luchando por su propia supervivencia individual. La masacre es casi total en el centro. Los cimbrios capturan estandartes, un deshonor supremo para cualquier legión. Los bárbaros no toman prisioneros en el fragor de la batalla, decapitan y mutilan, ofreciendo la sangre de los traidores a sus propios dioses oscuros del norte. Noreia se convierte en un matadero donde la flor innata de la juventud romana es cosechada por las guadañas del norte. Roma está a punto de perder no solo una batalla, sino su sentido de invencibilidad. Justo cuando parece que no quedará ni un solo romano vivo para contar la historia, ocurre algo que Carbón y los supervivientes solo pueden interpretar como una intervención divina, aunque irónica. El cielo, que había estado gris y plomizo todo el día, se abre con una violencia repentina. Una tormenta eléctrica de proporciones bíblicas estalla sobre el campo de batalla de Noreia. Rayos caen sobre los bosques, truenos ensordecedores sacuden la tierra y una lluvia torrencial convierte el suelo en un pantano instantáneo. Para los romanos, esto es simplemente clima. Pero para los cimbrios y teutones, supersticiosos y temerosos de los fenómenos celestes que asocian con la ira de sus deidades, quizás un precursor de Toro Donar, la tormenta es una señal nefasta. Creen que los dioses del cielo están furiosos por la matanza o que el cielo se está cayendo sobre sus cabezas. La ferocidad de su ataque disminuye, los guerreros miran al cielo con temor, vacilando en su avance. La lluvia intensa y el granizo hacen que el terreno sea impracticable. El barro frena el ímpetu de las cargas bárbaras y dificulta el movimiento. En medio de este caos meteorológico, los restos del ejército romano encuentran su milagro. Aprovechando la confusión y el temor religioso de los cimbrios ante la tormenta, Carbón logra ordenar una retirada desesperada. Los romanos huyen, dispersándose por los bosques bajo la cobertura del diluvio, dejando atrás a sus muertos, sus heridos y su honor. No es una retirada táctica, es una fuga. Los supervivientes corren por sus vidas, tropezando en el barro, arrojando sus armas para correr más rápido. La tormenta ha salvado a Carbón de la aniquilación total, permitiendo que un remanente del ejército escape para llevar las terribles noticias a Italia. Pero el daño está hecho. El mito de que las legiones romanas son invencibles se ha roto en pedazos en los bosques de Austria. Cuando la tormenta pasa, los cimbrios quedan dueños del campo de batalla. Han destruido un ejército consular mayor. Han humillado a la superpotencia del sur. Sin embargo, inexplicablemente, en lugar de marchar hacia una Italia ahora indefensa, el camino a Roma estaba prácticamente abierto, deciden girar hacia el oeste, hacia la Galia. Roma se ha salvado por pura suerte y por el capricho de los bárbaros, pero la semilla del terror ha sido plantada. La guerra cimbria ha comenzado con un desastre absoluto, y Roma tardará años y ríos de sangre en aprender a combatir a este nuevo enemigo.
Cuando la tormenta finalmente se disipa y los últimos supervivientes romanos desaparecen en la espesura, los cimbrios quedan como dueños absolutos del campo de batalla. La escena es dantesca, miles de cadáveres de legionarios romanos yacen esparcidos en el barro de Noreia, mezclados con los cuerpos gigantescos de los guerreros nórdicos. Para los cimbrios, la victoria no es solo militar, es espiritual. Creen que sus dioses han juzgado la traición de Carbón y han entregado a los falsos romanos a su merced. Comienza entonces el ritual del saqueo, pero no es un saqueo por codicia, sino una celebración de la destrucción. Según las costumbres de las tribus germánicas, gran parte del equipo capturado es destruido ritualmente. Las cotas de malla romana son rasgadas, los escudos destrozados y las espadas dobladas y arrojadas a los pantanos o ríos sagrados como ofrenda. Los caballos capturados son sacrificados y colgados de los árboles. Para un observador romano, esto habría parecido una locura, destruir riqueza en lugar de quedársela. Pero para los cimbrios, es la forma de agradecer la victoria y asegurar que los espíritus de los enemigos muertos no puedan seguirlos en la otra vida. Sin embargo, lo más aterrador para los heridos romanos que quedaron atrás no es la muerte, sino el destino que les espera. Las sacerdotisas cimbrias, ancianas vestidas de blanco, caminan entre los prisioneros con cuchillos rituales. Degüellan a los cautivos sobre grandes calderos de bronce para leer el futuro en la forma en que fluye su sangre. Noreia se convierte en un altar de sacrificio masivo. No hay rescate, no hay esclavitud benigna, solo hay sangre derramada para apaciguar a las deidades del norte que guiaron la tormenta. Este comportamiento sella la imagen de los cimbrios en la mente romana no como enemigos honorables, sino como bestias inhumanas. Las historias que los pocos supervivientes traen de vuelta, sobre mujeres que matan a los prisioneros y guerreros que desprecian el oro para destruir el hierro, alimentan una pesadilla colectiva. Roma comprende que no se enfrenta a una nación que quiere conquistar ciudades para gobernarlas, sino a una fuerza caótica que busca aniquilar y purgar la tierra por donde pasa. A pesar de la victoria total, los cimbrios toman una decisión que desconcierta a los historiadores hasta el día de hoy. Con el ejército de Carbón destruido y los pasos alpinos prácticamente indefensos, el camino hacia la rica y fértil Italia está abierto de par en par. Podrían haber saqueado el Valle del Po y quizás haber llegado a las puertas de Roma en semanas. Pero, inexplicablemente, deciden no cruzar los Alpes. Tal vez satisfechos con su venganza o buscando una ruta más fácil, giran hacia el oeste, hacia la Galia, la actual Francia, perdonando la vida a una Roma que estaba de rodillas. Mientras los cimbrios se alejan hacia el oeste, Cneo Papirio Carbón debe enfrentar su propia pesadilla, el regreso a Roma. No vuelve como el conquistador triunfante que soñaba ser, sino como el arquitecto de una catástrofe. Entra en la ciudad bajo una nube de silencio y hostilidad. Las noticias del desastre han viajado rápido, y las familias de los miles de soldados muertos por su ambición y su traición fallida claman justicia. La República puede perdonar una derrota si se luchó con honor, pero desprecia la incompetencia mezclada con la perfidia. En el Senado, Carbón intenta defenderse. Culpa a la tormenta, a la ferocidad sobrenatural de los bárbaros, a la mala suerte, a los dioses, a todo menos a su propia decisión de romper la tregua. Pero sus excusas caen en oídos sordos. Sus enemigos políticos, liderados por el joven y brillante orador Marco Antonio, el abuelo del famoso triunviro, ven sangre en el agua. Inician un proceso legal contra él, acusándolo no solo de perder el ejército, la esa majestas, sino de haber manchado el honor de Roma al violar la fides, la fe pública, con su emboscada traicionera. El juicio de Carbón se convierte en un espectáculo público sobre la moralidad romana. La acusación es clara: Roma no perdió porque sus soldados fueran débiles, sino porque su general fue impío. Al romper su palabra con los cimbrios, Carbón perdió el favor de los dioses, y la tormenta fue la prueba de la ira divina. Es una narrativa conveniente que permite a Roma salvar su orgullo militar culpando a un solo hombre podrido en lugar de admitir que sus legiones fueron superadas físicamente. Viendo que la condena es inevitable y que el exilio o la ejecución son sus únicas opciones, Carbón toma la salida cobarde pero tradicional de la aristocracia romana.
Se suicida bebiendo una solución de vitriolo, según algunas fuentes, antes de que se dicte sentencia final. Su muerte no devuelve a las legiones perdidas, pero sirve como una advertencia sombría para los futuros cónsules: la gloria es tentadora, pero el precio del fracaso deshonroso es la destrucción total de uno mismo y de su linaje. Con Carbón muerto, Roma intenta pasar página, pero la mancha de Noreia permanece. La República ha perdido un ejército consular entero, algo que no ocurría desde las guerras púnicas. Y lo peor de todo es la incertidumbre: los bárbaros no han sido derrotados, simplemente se han ido a otro lugar. La amenaza sigue viva, vagando por Europa, creciendo como un tumor maligno que tarde o temprano volverá a mirar hacia el sur. La noticia de la aniquilación en Noreia desata en Roma un fenómeno psicológico que pasaría a la historia como el terror cimbricus, el terror cimbrio. Es un miedo visceral, irracional y profundo que paraliza a la sociedad romana. Despierta los fantasmas más antiguos de la ciudad, específicamente el recuerdo del saqueo de Roma por los galos de Breno en el 390 a.C. Para el romano medio, los hombres del norte son la encarnación del fin del mundo, gigantes que no pueden ser detenidos por muros ni por leyes. Los mercados se vacían, los precios de los alimentos se disparan y la gente acude en masa a los templos para ofrecer sacrificios expiatorios. Se reportan presagios terribles por toda Italia: estatuas que lloran sangre, escudos que sudan en los templos, lobos entrando en el foro. La histeria colectiva es tal que el Senado se ve obligado a declarar el estado de tumultus, emergencia militar extrema, que suspende las actividades civiles normales y pone a toda la población en pie de guerra. La confianza en la superioridad inherente del ciudadano romano se resquebraja. Durante siglos, se les había enseñado que la disciplina y la virtud romana siempre triunfarían sobre la barbarie. Noreia demostró que eso era mentira. Unos salvajes sin disciplina, sin ciudades y sin escritura habían aplastado a la maquinaria militar más sofisticada del mundo. Esta crisis de identidad golpea el corazón mismo de la República: si las legiones no son invencibles, entonces Roma no está segura. El terror cimbricus también tiene consecuencias políticas. El pueblo comienza a desconfiar de la aristocracia senatorial tradicional. Ven a líderes como Carbón, ricos, arrogantes y desconectados, como los culpables de la vulnerabilidad de Roma. Empieza a surgir un clamor popular por un hombre nuevo, un salvador que sepa luchar de verdad y no solo jugar a la política. Este miedo sembrará el terreno para el ascenso de figuras populistas y militares autoritarios en el futuro cercano. Mientras tanto, en las fronteras, los espías romanos observan con ansiedad los movimientos de la gran horda migratoria. Cada vez que los cimbrios cambian de dirección en la Galia, Roma contiene el aliento. Viven bajo una espada de Damocles constante. Saben que Noreia fue solo el primer asalto y que la verdadera guerra por la supervivencia de Italia aún no ha comenzado. El miedo se convierte en el motor de la política romana durante la siguiente década. Irónicamente, la decisión de los cimbrios de marchar hacia el oeste en lugar de hacia el sur le da a Roma un regalo inesperado: tiempo. Un tiempo precioso, pagado con la sangre de los muertos en Noreia. Durante los siguientes años, del 113 al 109 AC, la marea bárbara devasta la Galia, luchando contra tribus celtas, saqueando asentamientos y buscando tierras donde asentarse, pero ignorando misteriosamente a Italia. Este intervalo es lo único que salva a la República del colapso inmediato. Si los cimbrios hubieran atacado justo después de Noreia, con el ejército destruido y la moral por los suelos, es muy probable que hubieran logrado lo que Aníbal no pudo: tomar Roma por asalto. La historia de Europa habría cambiado radicalmente: el Imperio Romano quizás nunca habría existido, reemplazado por reinos germánicos siglos antes de lo previsto. Sin embargo, Roma desperdicia gran parte de este tiempo. En lugar de reformar radicalmente su ejército o fortificar los pasos alpinos con urgencia, la política interna y la corrupción siguen dominando la agenda. El Senado, aliviado porque la amenaza inmediata se ha alejado, vuelve a sus viejas rencillas. Envían nuevos generales incompetentes a la frontera norte, hombres cortados por el mismo patrón que Carbón,
aristócratas que buscan gloria fácil pero carecen de talento militar real. Esta complacencia será fatal. Roma no aprende la lección de Noreia. Siguen confiando en el sistema de levas ciudadanas, reclutando a granjeros que preferirían estar en sus tierras y poniéndolos bajo el mando de cónsules que rotan cada año. Creen que Noreia fue un accidente, una anomalía causada por la traición, y no un síntoma de que su sistema militar está obsoleto frente a las nuevas amenazas masivas. Esta ceguera conducirá directamente al siguiente gran desastre en la batalla de Araucio, una carnicería aún mayor que Noreia. La tregua de los muertos es, por tanto, un periodo de falsa seguridad. Los cimbrios y teutones siguen ahí fuera, endureciéndose aún más en constantes guerras contra los galos, creciendo en número al absorber a otras tribus errantes. Se están convirtiendo en una fuerza aún más letal, mientras Roma se lame las heridas y se engaña a sí misma pensando que lo peor ya ha pasado. La batalla de Noreia, aunque fue una derrota táctica, es uno de los eventos más importantes de la historia romana por sus consecuencias a largo plazo. Fue el golpe que agrietó los cimientos del antiguo ejército manipular. Quedó demostrado que la milicia de ciudadanos propietarios, hombres que debían costearse su propio equipo y servir temporalmente, ya no era suficiente para enfrentar migraciones masivas de cientos de miles de guerreros. La derrota expuso las limitaciones físicas y tácticas de la Legión de la República Media. Se necesitaba un soldado profesional, entrenado todo el año, no un granjero que lucha en verano. Se necesitaba un equipamiento estandarizado proporcionado por el Estado, no lo que cada uno pudiera pagar. Y, sobre todo, se necesitaba un nuevo tipo de general, uno que tuviera el mando durante años, no meses. En el horizonte de la historia ya se perfila la figura que responderá a esta necesidad, Cayo Mario. Aunque todavía no está al mando, el desastre de Noreia, y los que le seguirán, creará el vacío de poder y la desesperación necesaria para que Mario implemente sus reformas radicales. Las mulas de Mario, las legiones profesionales que conquistarán el mundo, nacerán de las cenizas de las derrotas contra los cimbrios. Noreia es, en esencia, el principio del fin de la república aristocrática tradicional. La incapacidad de la nobleza para proteger a Roma de los bárbaros deslegitima su derecho a gobernar. La sangre derramada en los bosques de Austria fertiliza el suelo para el surgimiento del imperio y de los caudillos militares. Los fantasmas de los legionarios de carbón claman por un cambio, y ese cambio vendrá envuelto en hierro y águilas de plata. El video concluye con una reflexión sombría: Roma sobrevivió a Noreia, pero la Roma que emergió de la guerra cimbria ya no sería la misma. La inocencia se había perdido. La frontera norte había dejado de ser una línea en un mapa para convertirse en una pesadilla eterna, una herida abierta que sangraría durante siglos hasta que, finalmente, otros bárbaros del norte terminaran el trabajo que los cimbrios comenzaron ese día gris del 113 AC.